La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes, menos mal, de viernes, iba a decir de miércoles, menos mal que no, que es viernes. Eduardo Madina, buenos días. Buenos días. Menos mal que es viernes, te hemos dejado solito en el estudio de Radio Sí, Madrid. tengo aquí todo el castillo para mí. Sí, vale, sí. cuida el fuerte porque yo aquí en Radio Barcelona estoy con Joan Subirats. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y nunca sé dónde está, pero sí, siempre cuando la saludo aparece. Mario Laurrena, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estoy cerca. Hoy estoy estás en La cerquita. Rioja. Vale, pues estamos ahí todos repartidos por la geografía española. Antes de entrar con todo lo último de lo político, con la declaración de Aldama, con lo que pasó ayer en el Pleno del Congreso, con la aprobación por parte del apoyo por parte de todos los socios del gobierno de la reforma fiscal, me quiero detener en un episodio porque como es un tema que en su momento se convirtió en un debate de país, incluso tenías que posicionarte, eres de motos o eres de Broncano. Bueno, este debate ha tenido un paso más, ha vivido un paso más esta pasada noche, pero un paso más que es significativo porque yo creo que demuestra una serie de prácticas que es verdad que algunos invitados, algunas productoras habían ido denunciando de cómo se trabajaba en el programa de motos en El Hormiguero, pero claro, nunca lo habíamos visto o nunca nadie lo había explicado de una manera tan clara porque nunca había pasado cuando un invitado de uno de los programas de La Revuelta de Broncano está en el camerino a punto de salir para grabar el programa y desde el otro programa, desde El Hormiguero, bueno, le convencen, y ahora veremos cómo lo explica Broncano, le convencen para que no aparezca en La Revuelta porque teóricamente está comprometido para ellos la semana que viene y no querían que una semana antes estuviera en Televisión Española en el programa de Broncano. Dice David Broncano que no es la primera vez que hacen esto, que le ha pasado ya con otros invitados, que le ha pasado en innumerables ocasiones, pero claro, insisto, es la primera vez que le pasa cuando ya tiene el invitado en el camerino a punto de salir al escenario. Ya después de tantos años, hoy es el día de hablar de esto, porque Explicar lo que ha pasado. media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, no voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto. Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Esto es una cosa que no es hoy la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Hablamos de todo esto, no es personal, yo no tengo ningún problema con ellos personal. No sé si ellos o él conmigo sí, pero yo no tengo ningún problema personal. Pero es verdad que son muchos años en los que esto nos ha pasado, nunca lo hemos dicho, pero nos ha pasado continuamente, siempre han peleado por ahí. Yo sé que ellos, y alguna gente nos critica porque hacemos chistes con El Hormiguero, los hemos hecho desde el principio, y es verdad, con El Hormiguero y con otros programas y con otra gente y tal, y con nosotros mismos. Y ellos siempre se han mantenido como elegantes en ese sentido. Sí, qué elegancia, sí. Me refiero porque siempre se decía como, se están metiendo con El Hormiguero y ellos están, y nunca dicen nada. Y yo siempre decía, ojalá ellos me respondiesen a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo, que es el problema, claro. Un día contaremos ya, cuando nos retiremos contaremos. La cantidad de veces lo que pasa es que hoy ha sido exagerado porque ha sido ya con el invitado aquí, pero la cantidad de veces que nos han movido la agenda, que nos han llamado las distribuidoras, los representantes tal, diciendo, oye, sé que iba a venir la semana que viene no sé quién, pero no se puede porque se han enterado y nos han amenazado que si va aquí no puede ir allí y tenemos que cambiarlo, cancelarlo, moverlo, tal. Y es una cosa que nos afecta profesionalmente porque esto es un trabajo, es nuestro curro de cada día. Entonces, creo que la forma de visibilizar la ofensa y el ataque a nuestro trabajo tan directo es que directamente hoy pues no hay entrevista y no hay nada. Y se acaba el programa y hoy ponemos unas imágenes de animales durante 20 minutos y a tomar por culo, Ricardo. Bueno, pues así explicaba Broncano la frustrada entrevista. El invitado era Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. Hubo respuesta a través de las redes sociales del Hormiguero, un comunicado que dice que fue un malentendido, que ellos habían acordado tenerle en exclusiva, dice textualmente ese comunicado, ha sido un malentendido sin mayor importancia. 2 semanas antes de la final habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenía programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna
empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación. Dice, hombre, un malentendido sin mayor importancia. Hombre, para la gente que prepara un programa, que está trabajando las horas, los días, lo que sea, en la preparación de la entrevista, de la presencia de un invitado, hombre, pues algo de importancia sí que tiene. Pero en cualquier caso, insisto, es un run que se va conociendo de las presiones que hacen desde El Hormiguero, que se hacen desde El Hormiguero para tener ellos antes que nadie, y si puede ser en exclusiva, a los mejores invitados, hasta que ayer estalló. Yo no sé si tenéis una opinión formada sobre esto, pero se lo decía ahora a Joan, y Joan me dice, es que yo lo estaba viendo. Sí, es que me quedé muy sorprendido porque estaba viendo el programa antes de irme a dormir y de golpe empiezan a explicar esto. Y digo, debe ser otra de las bromas de Broncano o algo así, pero no, entonces aparecieron una cantidad de lobos persiguiendo a ciervos. O sea, las imágenes de animales que pusieron tampoco eran inocentes, tenían un doble sentido. Sí, había la lucha por la supervivencia animal, era explícita, digamos, ¿no? Y me quedé muy sorprendido porque realmente, como ahora dices, sí que es verdad que era habitual que hubiera bromas sobre Hormiguero y tal, pero a este nivel y con esta contundencia, y además con el hecho que yo no lo oí en aquel momento, de que el invitado estuviera ya en camerinos y fuera allí cuando se desencadenara el drama, lo encuentro increíble realmente. Madina, ¿tú lo viste? No lo vi, estaba con otros líos, pero bueno, no me lo voy a perder, vaya, lo voy a buscar y me lo voy a poner, tal y como lo acaba de escribir Joan. Esta noche me lo pongo en alguna plataforma. ¿Y tú, Mariola? No, yo no tengo tele, así que no... Ah, es verdad, que tú no tienes tele, nunca me acuerdo de este tema. No. Pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es, yo creo que a mí me parece importante dos elementos. Primero, que se haya explicado lo que ha ocurrido y que se haya denunciado y desenmascarado una práctica para que luego el televidente sepa a qué atenerse y sepa en qué consiste un modelo de hacer televisión y otro modelo de hacer televisión. Y yo creo que esto es inteligente por parte de Broncano. Segundo elemento también, yo creo que a mí me llama la atención eso de que el invitado nos pide disculpas porque no puede salir. El invitado sí puede salir. El invitado es un ser autónomo y puede decidir dónde quiere estar y en qué condiciones quiere ordenar su agenda comunicativa. Entonces, esos dos elementos a mí me parecen clave. Muy inteligente por Broncano explicar lo que está ocurriendo. Y la otra cuestión es, que aquí cada invitado decide. Claro. Y si él decidió irse, pues también tendrá alguna explicación que ofrecer. ¿Qué es eso de que si entro en el plató me pasan cosas? ¿Qué cosas te pasan y qué cosas no estás dispuesto a asumir para gestionar también tu carrera, que por cierto... Bueno, pues es que no creo que tenga que ver mucho con salir en televisión, tiene que ver con ganar carreras, hasta donde yo sé. Entonces, bueno, cada uno queda atrapado y siente miedo por lo que quiere, el miedo es libre, pero esto también da una pista un poquito de la talla del invitado, igual es que el invitado no era tan relevante. Bueno, yo quiero recordar aquí primero que hay testimonios, no los recuerdo ahora de memoria, pero seguro que si ustedes lo buscan, existen tanto en redes sociales como publicados, testimonios de invitados que no han querido ir o han escogido otro programa y que han recibido presiones por parte de, pero malas presiones, por parte del Hormiguero. Y quiero recordar también aquí a la actriz Mónica López, premiada también con los Ondas hace una semana. Mónica López no quiso ir al Hormiguero y se formó mucho ruido en torno a eso, porque es verdad que es un programa que hasta ahora tenía el monopolio de la audiencia de esa franja de televisión. Es verdad que ahora esa audiencia está repartida, pero hasta ahora tenía el monopolio de la audiencia porque hacía muchísima audiencia y evidentemente todas las productoras, todo aquel que estaba haciendo una promoción, claro, pasar por un programa que ven millones de personas, pues es algo que anhelan y algo que quieren. Ella, actriz protagonista de la serie Rapa, se negó a ir, no, sus compañeros sí fueron, ella se negó a ir. Bueno, pues hubo mucha polémica por esa postura que ella adoptó y se negó a ir y dijo, yo no voy porque en este programa se blanquea el machismo, se blanquea el fascismo y yo no quiero ir. Bueno, pues así debería ser, cada uno es libre de ir o no ir, y ir primero a un programa o luego a otro, pero lo que no puede ser es que haya este tipo de presiones y esta expresión que a mí me deja absolutamente inquieta de Broncano cuando dice, es que le han dicho que si él entraba pasarían cosas, pero pasarían cosas, ¿qué cosas?
sea, la única salvedad sería que Jorge Martín tenga un contrato, ¿no?, con con sus sponsors o con quien sea, que le marca esas directrices. Pero ¿no? obviamente, pero... Sí, claro. Es Mariola. No, perdón, no, que obviamente tiene que haber algo de eso. Sí, pero, tiene que haber temas de patrocinios, claro. Claro, pero la cuestión es que lo mismo que se premia en audiencia al que va a un programa con mucho nivel de audiencia, también de premiarse o castigarse a aquel invitado que se presta a determinadas prácticas. Lo que es curioso es que ya estamos, o sea que también a nivel de programa de noche de prime time estamos ya polarizados. Estamos ya. No, sí, por eso también lo traía yo, porque es verdad que en este país donde tienes que tomar posición ante todo y sobre todo, y o estás con uno o estás con otro, no puedes estar nunca en medio ni tener dudas de a lo mejor. Bueno, pues esto también consiguió polarizar en el principio, desde el principio, y sigue polarizando. Pero bueno, nosotros es el tema. Yo cuando me he levantado esta mañana, yo no lo vi porque me acostó muy pronto, pero yo esta mañana cuando he preguntado, ¿hay alguna novedad de la noche? Pero yo estaba pensando en Ucrania, estaba pensando en Gaza, y me han dicho lo de Broncano. Digo, ¿pero qué es lo de Broncano? Bueno, me ha parecido que es un tema para poner sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con los siguientes asuntos que nos llevan ya a esa declaración por voluntad propia, porque así lo pidió, de Víctor de Aldama ante el juez, después de la cual quedó en libertad. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Joan Subirats, María Lorrea y Eduardo Madina. Vamos ya con esa declaración ante el juez del empresario, de Víctor de Aldama, que hay mucho que desgranar y mucha reacción política. Vamos a ir paso a paso primero con esa declaración. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola de nuevo, Ángel, buenos días. Campos, primero lo más grueso, la batería de acusaciones que lanzó contra miembros del PSOE y del Gobierno. Dijo que pagó comisiones a Koldo y a Ábalos. Bueno, algo de esto se sabía, pero ahí viene lo diferente. No solo dice que pagó comisiones a ellos, él se situó como próximo al Gobierno hasta el punto de afirmar que fue el presidente Sánchez el que pidió conocerle y hacerse esa famosa foto durante un mitin en el Teatro de la Latina. Tal cual. Aldama afirmó que Sánchez pidió conocerle en aquel mitin del que hay constancia gráfica, donde, según dice, le agradeció su trabajo por las empresas españolas en Iberoamérica y asegura que el presidente tuvo un conocimiento detallado de las negociaciones por el rescate de Europa, porque Sánchez llamaba a Ábalos 5 o 6 veces al día. Ábalos era el todo de Sánchez, en palabras de Víctor de Aldama. El señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del Gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Aldama dijo que mantuvo reuniones con Teresa Rivera por la España vaciada, donde participó Begoña Gómez, según su testimonio, o también afirmó que todo el Gobierno sabía de la visita de la venezolana Delcy Rodríguez. Eso por lo que se refiere a la primera exposición, sin consecuencias delictivas, pero con evidente impacto mediático. Después se entró en los asuntos del procedimiento. Dijo que pagó cerca de 600.000 euros en metálico a Ábalos y Koldo por las mascarillas y otros negocios, y que el ministro y su asesor incluso le pidieron más, lo que motivó el enfado del propio Aldama. Uno pide 2 millones, el señor Ábalos, sí. Y Goblin, el señor Koldo, pide 500.000. Porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. Añadió que abonó 25.000 euros al jefe de gabinete de la ministra Montero, que Koldo le pidió 50.000 para Ángel Víctor Torres, que no pagó, y que abonó 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Víctor de Aldama Ángels no presentó una sola prueba de todo esto, pero dijo, se comprometió a aportarlas ante el juez. Sí, porque habló cuando salía de la cárcel antes de montarse en el coche, que habló de Pedro Sánchez como un mitómano y que tenía Alzheimer porque se había olvidado de que se conocían, y que aportaría las pruebas que ayer no aportó. Campos, de todo lo que declaró Aldama, hubo cosas que no suponen la imputación de delitos, pero bueno, yo creo que son importantes también explicar porque aportan cierto contexto, sobre todo a la figura, a la persona. Le contó al juez
juez que él, Víctor de Aldama, ha colaborado con los servicios secretos como espía, que ha trabajado con la Guardia Civil, pero no solo, que también ha trabajado para la CIA y para el FBI. Sí, Aldama aseguró que ha trabajado en la UC2, la unidad especializada en terrorismo internacional de la Guardia Civil, y que tuvo contactos con la CIA y con el FBI. Yo actúo con la UC2 y creo que ahí no tengo que decir nada más, porque ya estaríamos a lo mejor hablando de un tema de seguridad nacional. Igual que tengo relación con la CIA y igual que tengo relación con el FBI a través de la UC2. Unas afirmaciones, Ángels, que desmienten rotundamente fuentes de los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Recuerdan que para ser miembro de la UC2 hay que ser guardia civil y Aldama no lo es. Y desmienten estas mismas fuentes cualquier colaboración con la CIA y el FBI. En otro punto en el que su discurso falla, Aldama también dijo que Marlaska ordenó al CNI que asegurara la visita de Delcy Rodríguez. El Ministerio del Interior mandó a, según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Las fuentes de inteligencia destacan que esto es falso, que el CNI no depende del Ministerio del Interior, sino que solo actúa por mandato del Ministerio de Defensa. En tono jocoso, las mismas fuentes afirman, y es literal, que nos encontramos ante el nacimiento de un nuevo pequeño Nicolás. También menciona en su declaración a una fiscal general del Estado en relación con la visita de Delcy Rodríguez. No dice el nombre de a qué fiscal se está refiriendo, pero tú has hablado con las que por el tiempo podrían ser. Sí, Aldama afirmó sobre la visita de Delcy Rodríguez que también iba a participar en el encuentro la fiscal general del Estado en enero de 2020, sin decir de qué fiscal general se trataba. En la SER hemos hablado, Ángels, como decías, con las dos fiscales generales a las que podía referirse Aldama y ambas lo han negado con rotundidad. Ninguna era fiscal general cuando Delcy visitó España. María José Segarra ya había sido cesada en esos días y no siguió en funciones, niega cualquier contacto, y Dolores Delgado no fue nombrada hasta finales de febrero de aquel año y también niega con rotundidad que conociera de nada a Víctor de Aldama o cualquier contacto sobre Delcy Rodríguez. Y Campos, ahora te pregunto por qué sale Aldama de la cárcel, pero antes todo esto a preguntas de su abogado. Sí, todo a preguntas de su abogado, que es el que empezó ese interrogatorio, esas preguntas que no tenían que ver con el procedimiento en un principio, en la primera parte de ese interrogatorio, y en una declaración, Ángels, evidentemente muy preparada. Se daba la circunstancia, hemos podido visualizar todo el vídeo, toda la declaración, que el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, incluso le recordaba a Aldama los segundos apellidos de algunas de las personas a las que él aludía cuando no se acordaba. Por ejemplo, con el jefe de gabinete de la ministra Montero. Era el propio José Antonio Choclán el que le recordaba cuál era el segundo apellido de un jefe de gabinete. No hablamos de un ministro ni de una personalidad evidentemente conocida. Y a lo último, Campos, ¿por qué sale de la cárcel después de haber declarado? Bueno, la Fiscalía pidió su libertad porque Aldama se autoinculpó. En lo que respecta al procedimiento de las mascarillas, le parece creíble esa parte de la declaración. No entra a valorar el resto de implicaciones narradas por el supuesto corruptor, por las que Ángels ni siquiera preguntó al Ministerio Público durante su interrogatorio, cuando le llegó el turno de hacer las preguntas. Le interesa la confesión por lo que se refiere al procedimiento de las mascarillas y las revelaciones respecto a Ábalos. El juez Pedraz, Ángels, al ser la Fiscalía la única acusación en un procedimiento declarado secreto, se vio obligado a dejarle en libertad, porque en caso contrario podía enfrentarse a una acusación por prevaricación. Campos, gracias. A ti, buenos días. Ahora iremos con las reacciones políticas, porque salió el propio presidente del Gobierno, que ayer estaba en el Pleno del Congreso, y ahí salió evidentemente en tromba al Partido Popular. Pero lo primero, Edu, ¿qué credibilidad le das a las declaraciones de Víctor de Aldama? Bueno, es una gran pregunta, porque en mi memoria está exactamente mi propia hemeroteca, como diputado del Partido Socialista durante muchos años y miembro de la dirección federal del PSOE, tratando de encontrar el equilibrio perfecto para dar la credibilidad justa a los sospechosos habituales de todos los anteriores casos de corrupción. Me viene a la cabeza un contable, como en las pelis de espías o de detectives siempre hay que seguir la pista del contable, que se llamaba Bárcenas, y otro señor que se llamaba El Bigotes. Me viene Villarejo, con la policía patriótica. Me vienen personajes con perfiles distintos, pero situaciones parecidas. Y tengo un problema conmigo mismo, porque les di credibilidad. Así que hoy no quiero dársela a este señor, porque soy un militante del Partido Socialista, y saber que ha formado parte de la escenografía
de los contextos de algunos ministerios, que ha formado parte de reuniones, de viajes, de sitios, pues me parece completamente inexplicable. Así que solo puedo decir que no le quiero dar ninguna credibilidad al señor Víctor de Aldama, pero sé que tengo un problema. Primero conmigo mismo, por esa hemeroteca, que dice todo lo contrario, con Villarejo, con el Bigotes, con el Albondiguilla, con Bárcenas, con todos esos personajes similares a este que han desfilado por los abiertos del Hoy por Hoy y por los telediarios y los periódicos de nuestro país en los últimos, no sé, ¿cuánto? 15, 20 años, 10, 12. Así que primer problema, yo mismo con toda mi hemeroteca. Segundo problema, ese señor no está ante un periodista, está en sala judicial. Está respondiendo preguntas no de un entrevistador para un medio de comunicación, sino de un juez en una sala judicial, preguntas que tienen un problema de autoinculpación. Cada delito que acusa es un delito en el que se autoinculpa. Así que eso me hace dudar de por qué ha utilizado su abogado, el famoso Choclán que de tonto no tiene un pelo, una estrategia defensiva autoinculpatoria para su cliente defendido, que es este señor Víctor de Aldama. Y dos, me sorprendió también, por eso no pude ver lo de Broncano y tal, porque estaba con este tema, los chats ardiendo y hablando con gente, no entendí bien, me sorprendió bastante la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de ante las pruebas, no pruebas, pero sí de las inculpaciones, vamos a decir, lanzadas en sala judicial contra muchos nombres, que Anticorrupción decidiera pocas horas después dejarlo en libertad provisional, no previendo riesgo de fuga y considerando que esa estrategia autoinculpatoria era una estrategia colaborativa con la justicia. Solo puedo decir a partir de ahí dos cosas, Ángels. Uno, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esa lista larga, cada vez más, de imputados, para mí, hasta que un juez diga lo contrario, son inocentes. Y dos, que la justicia vaya hasta el final, porque es exactamente lo mismo que he pedido cada vez que ha habido un personaje como este, en una sala judicial como esa, diciendo cosas como estas. Así que bastante incoherencia tengo con mi propia hemeroteca pasada, como para todavía verter un poco más. Hasta el final, y presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario. Joan. Sí, lo que no tenemos que esperar tanto tiempo para que se demuestre una cosa o la otra es que este es una gota más que añade una profunda dosis de aumento de la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político. O sea, esto independientemente de todo, es decir, porque al final ya sabemos, ¿no? Edu lo sabe muy bien, también que al cabo de mucho tiempo, pues los jueces acaban dictaminando qué pasó y qué no pasó. Pero, digamos, hoy, ¿no? Viendo, digamos, televisiones, viendo medios de comunicación, lo que hay es una gota más en esa constante degradación de la relación de la confianza de la ciudadanía con el sistema, ¿no? Evidentemente, ahí hay, como tú dices muy bien, hay un momento importante que es saber, digamos, si el caso, porque tenemos que recordar que este señor también estaba, digamos, incriminado por el tema de los hidrocarburos. Por lo tanto, cuando sale ya, o sea, al principio, cuando lo detienen por el tema de las mascarillas, no dice nada. Cuando ya se confirma que va a ser procesado por el tema de los hidrocarburos y que allí, digamos, no tiene escapatoria posible, entonces decide, digamos, personarse ante el juez y hacer la declaración. Por lo tanto, es una estrategia, me imagino que forma parte de una estrategia de defensa, por su parte, genera esta especie de gran perdigonada, ¿no?, de acusaciones que llega pues a no sé cuántos ministros, jefes de gabinete, la esposa otra vez del presidente Sánchez, etcétera, etcétera. Pero al final, digamos, ¿no?, sin saber aún cómo va a acabar todo esto y el grado de verosimilitud que tiene, lo que sabemos es que el nivel, digamos, de erosión de la confianza de la ciudadanía en relación al sistema democrático va en aumento. Déjame, voy a hacer una pausa. Hacemos el boletín a las 9, hacemos una pausa y luego sigo contigo, Mariola, y vamos también ya a las reacciones políticas después de la declaración de Víctor de Aldama.
En el abierto, Joan Subirats, Mariola Orrea y Eduardo Madina. Mariola, voy contigo, pero por tener otro elemento, estábamos hablando de la credibilidad que se le pueden dar o no a las palabras, a la declaración de Víctor de Aldama ante el juez. Voy a explicar la reacción del Partido Socialista, porque salió inmediatamente en tromba a negar todas esas acusaciones. Así lo describió el presidente del gobierno cuando le preguntaron por la foto con Aldama, que es a la que se refiere Aldama en esa declaración, esa foto en ese meeting del Teatro Latina, y por esas declaraciones en las que se asegura que Sánchez quiso conocerle. Así lo explicó Pedro Sánchez. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Inventada, esa es la palabra que utiliza Pedro Sánchez. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque el PSOE no solo dice que es mentira, ha anunciado medidas legales contra Víctor de Aldama y dice el presidente que está más que tranquilo a pesar de todo el revuelo político que esto está montando. Sí, el PSOE anunció ayer acciones legales inmediatas en cuanto empezó a trascender el contenido de esa declaración. Desde el minuto 1, los socialistas se han volcado en desmentir de forma rotunda las acusaciones de Aldama y en desacreditarle todo lo posible, en ridiculizarle, de hecho. Nos dice un ministro que todo es de ciencia ficción, un invento patético, y que ayer hubo incluso risas con algunas de sus afirmaciones. Y en Ferraz también le comparan con el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás 2, nos dicen. Como escuchábamos, hasta el propio Pedro Sánchez quiso salir ayer a responder al Aldama. Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene, ninguno. En lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Defiende el PSOE que todo forma parte de la estrategia judicial de un personaje y que además no ha aportado ni una prueba. Es lo que decía ayer Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE y otro de los señalados. Lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna. Nosotros no hemos recibido dinero. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nos aseguran tanto en Ferraz como en Moncloa que están muy tranquilos, que están seguros de que no hay nada, pero el enfado sí que era evidente ayer en las caras de los dirigentes socialistas que estaban en el Congreso cuando se conocieron las acusaciones de Aldama, poco antes, además de anunciarse ese acuerdo para sacar adelante la reforma fiscal, un acuerdo con el que el Gobierno esperaba poner el broche a la semana en la que han conseguido también luz verde para la ministra Rivera en Bruselas. En todo caso, en Moncloa niegan que esto vaya a empañar lo que ven como un paso muy importante para afianzar la legislatura, y a eso se agarran mientras siguen volcados en desmentir a Aldama. Ana, gracias. A vosotros. Mariola. A mí me parece muy importante explicar que el señor Aldama hace estas declaraciones ante el juez en el marco de un proceso que es sobre una estafa en materia de hidrocarburos. Y precisamente para intentar mejorar su posición y para intentar, obviamente, ganar ventajas en lo que es, obviamente, los castigos que puede recibir en términos de penas de cárcel por ese proceso, se presta a ofrecer información relativa a otro proceso en el que él está también implicado. Tanto es así que se autoinculpa. Y precisamente porque se autoinculpa, ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, y por eso es razonable que se le deje en libertad provisional con medidas cautelares. Si tenemos claro todo esto, yo en segundo lugar incidiría en qué es lo que cuenta ayer el señor Aldama, insisto, para mejorar su posición en los procesos que tiene abiertos. Y dice varias cosas. Muchas de las cosas que dice y que tienen que ver con, digamos, con material delictivo, ya se saben. Y inculpan al señor Koldo y al señor Ábalos. Todo lo demás es folclore, o dicho de otra manera, metralla mediática. Metralla para alimentar, digamos, el desgaste y la erosión política. Pero ni de los comentarios, ni insinuaciones, ni anécdotas que afectan al presidente del Gobierno, que afectan al secretario de organización actual del Partido Socialista o que afectan a otros ministros actuales del Gobierno, de ninguna de esas
actuaciones, ni se deduce que estemos ante delitos, ni se presentan pruebas. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Aldama? Algo que es básico y de manual de todo aquel que quiera enturbiar la vida política y que quiera también generar mucho ruido para que en la confusión parezca que todo es igual. Quiere poner el ventilador, pero insisto, de lo que es el folclore que contribuye al debate político, nada más. Y a partir de aquí, la reacción, a mí me parece necesario, no solo adecuado, me parece necesario que el Partido Socialista y el Gobierno se tomen en serio esto. No porque lo que diga Aldama tenga visos de nada relevante en términos judiciales, sino por lo que deteriora en la conversación política, en las relaciones de la política con los ciudadanos, en el crédito o descrédito de los representantes políticos, por cómo distrae todo esto la atención de la acción del Gobierno. Por todo esto me parece muy relevante que el presidente del Gobierno lidere una ofensiva no solo judicial, que tendrá el recorrido que tenga, porque hasta ahora Aldama no ha dicho nada que sea delictivo respecto a ellos, sino por todo lo que tiene que ver con el desgaste de la acción política. Y yo creo que a esto sí que hay que prestarle atención. Fue importante esa comparecencia que tú dices, Mariola, del presidente del Gobierno. Salió él mismo ayer, al final de ese pleno, a desmentir con esa contundencia, y a partir de aquí las derivadas judiciales que el Partido Socialista o que el Gobierno quiera poner en marcha. Y hay una cosa importante que dice Mariola, dice: todo esto es folclore, es metralla mediática, todo esto lo que hace es embarrar todavía más el debate político, y claro, cualquier cosa, cualquier gota que sirva para embarrar el debate político es la que coge al vuelo el Partido Popular, que ha soltado el hueso de Teresa Rivera. Fue muy gráfico ayer, en un momento determinado en el Congreso de los Diputados, cuando le preguntaron a Tellado por Teresa Rivera, porque finalmente se había convertido en comisaria de la Comisión Europea, y no quiso responder a eso, pero inmediatamente sí habló de Aldama. Es decir, ya habían olvidado un tema, aunque es evidente que también le piden la renuncia, porque Aldama también cita a Teresa Rivera, pero ya habían olvidado un tema y ya tenía otro hueso que roer el Partido Popular. Hasta el punto, David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hasta el punto de que, una vez más, claro, como la lleva pidiendo desde que empezó la legislatura, una vez más pide la dimisión de Pedro Sánchez, pero esta vez ofrece a los socios de investidura de Pedro Sánchez la posibilidad de apartarle de la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura. Sí, tiende la mano, la ofrece, aun asumiendo Génova que no hay votos, pero piensa a la vez que de esa forma va a elevar la presión sobre el Gobierno y sobre los socios que le sirven de colchón. Fue llamativo este jueves ver a Feijóo apelar a los partidos en los que Sánchez se sostiene, y lo hizo poco rato después de que supiéramos que le iban a aprobar la reforma fiscal, que es una de las reformas más peliagudas que puede tener esta legislatura. A pesar de ello, de esta forma solemnizó el líder del PP su petición. Yo no tengo los votos para cambiar el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. No es la primera vez que Feijóo amaga con la censura, también volvió a pedir la dimisión de Sánchez y de su gobierno. Fuentes del PP aseguran que han puesto la pelota en el tejado del resto de partidos a propósito y que no se plantean, por ejemplo, una ronda de contactos para sondear si hay, aunque sea una lámina de agua en esta piscina de la moción. PNV y Vox no han tardado en recordar que ellos no van juntos a ninguna parte, Junts tampoco parece por la labor, y el presidente del gobierno tira de ironía. Me hace mucha gracia porque cuando yo planteé la moción de censura y salió adelante, pues el Partido Popular decía que era un instrumento inconstitucional. Por tanto, máximo respeto a que se puedan hacer mociones de censura porque entran dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Eso en primer lugar. Por tanto, nada que opinar. Los grupos parlamentarios son libres, autónomos para definir sus estrategias políticas. Siempre recuerdo que las mociones de censura son constructivas. Y por eso Feijóo tendría que decirnos por fin, dice Sánchez, cuál es su oferta de gobierno. Fuentes del PSOE no creen de todas formas que el líder del PP se vaya a atrever a dar el paso para no arriesgarse a un nuevo fracaso y encima de la mano de Vox. Pero hablábamos antes del hueso de Teresa Rivera, no creáis que lo van a dejar de roer tan fácilmente. Además de esa novedad de la moción, el PP piensa seguir con su cruzada anti-Rivera, ajeno y sordo respecto al acuerdo alcanzado en Europa. Feijóo insiste en que su candidatura debe desactivarse porque va a manchar la comisión von der Leyen. Junquera, gracias.
a vosotros. Aunque yo de todo esto el titular lo veo en que Feijóo reconoce que no tiene los votos para cambiar el gobierno, que ya es hay un avance ahí, que reconoce el que no es presidente porque no quería, reconoce que no tiene los votos para cambiar el gobierno. Y además Sánchez nos recuerda a todos que una moción de censura es constructiva, es decir, que no se puede solamente votar contra, se tiene que votar a favor. Esto es importante que la gente también lo sepa. Bueno, y que sería la oportunidad de que el PP presentara un proyecto de país. Pero quiere decir que los demás tendrían que votar a favor. Y claro, ¿de dónde salen los votos? Es decir, precisamente lo que quedó claro es de que no hay alternativa de gobierno, porque la alternativa PP-Vox es imposible que los partidos, digamos, PNV, Junts, etcétera, vayan a votar por esa candidatura. Entonces, esa lógica de moción de censura constructiva, ese subrayar este tema, yo creo que es importante. Mariola. Hay otro elemento que es, ¿qué hay de nuevo hoy para solicitar una moción de censura que no supiéramos el lunes? Porque no hay nada nuevo. Nada de lo que ha dicho Aldama incorpora ninguna dosis de responsabilidad política ni en el gobierno ni en la acción del Partido Socialista. Insisto, lo único que ha señalado con visos de ser un delito del que dice tener pruebas el señor Aldama son cosas que afectan a Koldo, son cosas que afectan al señor Ábalos, y esto está ya abierto en un proceso judicial en el que la Fiscalía, obviamente, por economía de medios de investigación, se apoya en esta colaboración con el señor Aldama con el fin de poder avanzar en ese proceso contra Koldo y contra Ábalos a cambio de mejorarle la situación de penas al señor Aldama. Pero no hay nada nuevo. Lo demás son esos comentarios que o bien no constituyen delito o bien pretendidamente pudieran llegar a ser un delito y, sin embargo, no aporta ninguna prueba. Por tanto, ¿qué hay de nuevo para que hoy se pida una moción de censura diferente a la del lunes? Porque el señor Feijóo pide mociones de censura todas las semanas. En el abierto, Joan Subirats, Mariola Urrea y Eduardo Madina estábamos hablando de las reacciones políticas a esa declaración de Víctor de Aldama, hablando de la reacción del Partido Popular, esa petición a los socios de investidura del gobierno hecha por Alberto Núñez Feijóo para que sumen sus apoyos para poder desbancar, para poder quitar de la presidencia a Pedro Sánchez, aun reconociendo Feijóo que no tiene esos apoyos. Y Edu, decía Mariola, ¿qué hay de nuevo, qué ha pasado de nuevo para que se pida esta moción de censura esta vez? Bueno, yo creo que sí hay algo nuevo, ¿no? Hay un señor que comparece en un juzgado por una causa por la que no está preso, que hace un ejercicio autoinculpatorio en esa causa, donde previsiblemente da señales de que él puede formar parte de esa comisión de delitos, si el juez así lo demuestra. Y dos, que hay claramente una estrategia de pacto entre quien le defiende, su abogado, y la Fiscalía para que esa tarde, después de hacer esa declaración, salga en libertad. Así que es normal que ayer fuera una bomba de relojería cayendo sobre la conversación pública española. Desgraciadamente es previsible el comportamiento de este señor, como lo fue el del Bigotes, como lo fue el de Bárcenas, como fue el de Villarejo, como fue el de tantos y tantos que hemos visto, como yo decía antes, en situaciones similares y en salas muy parecidas, de juzgados también muy parecidos, ¿no? Y desgraciadamente las reacciones pues también las hemos visto antes, incluida la del líder de la oposición, que agarra el micro, baja a la sala de prensa del Congreso de los Diputados o al escritorio del Congreso de los Diputados y dice que está disponible para una moción de censura para la que es más que evidente que no tiene votos, porque al Partido Popular en julio del año pasado le faltaron 4 votos para formar gobierno y le siguen faltando 4 votos. Tiene todos los votos menos 4 y están 172. Si le vota UPN, le vota Coalición Canaria y le vota Vox, pues no llega. Así que lo único que no ha cambiado es la aritmética parlamentaria a día de hoy. Sigue siendo imposible para el señor Feijóo hacer lo que hizo el Partido Socialista hace algún tiempo, que es presentar una moción de censura por cuestiones de corrupción y sacar adelante el número de votos suficiente. Requiere 176. No es más si es que no es. La mayoría absoluta es exigida en toda moción de censura, que es un instrumento constitucional. Así que eso creo que no ha cambiado. Los que no tenemos que cambiar somos nosotros, en el análisis de las cosas que hacemos, y quienes pensamos en lo público y creemos en él o en ello, y quienes creemos en la exigencia de ejemplaridad en el ejercicio representativo, tenemos que autoexigirnos un plus de pulcritud.
un plus de pulcritud, primero, como decía antes, con nosotros mismos, no caer en excesivas incoherencias con lo que dijimos antes cuando los personajes eran del otro partido de enfrente o más cercanos o más lejanos a nosotros, y seguir pensando que en el futuro de este país los Bigotes, los Bárcenas y los Aldamas no tendrán un sitio en la política, porque nuestro nivel de exigencia para la ejemplaridad que el ejercicio representativo, el trabajo en los parlamentos, partidos, ministerios, órganos del Poder Ejecutivo, etcétera, es mucho mayor de lo que estos personajes representan. Y creo que eso es lo que realmente deteriora el debate político. No lo que haga Feijóo con ello, que afortunadamente diría tiene un alcance de impacto limitado, porque por ahora dirige un partido pues que todos sabemos que ni tiene proyecto, ni tiene mayoría en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que tiene vaivenes ida y vuelta con 1000 temas, que no fija posiciones claras en lo que opina sobre este país en ningún asunto, que entra en contradicciones constantes, que hace desde mi punto de vista el ridículo con la votación en el hearing del Parlamento Europeo con Teresa Rivera. Su impacto es limitado. El impacto de estos personajes en los órganos de gobierno no es limitado, es enorme. Por tanto, yo quiero pensar que llegará el día en que política en mi país nunca más volverá a haber una Aldama alrededor de ningún ministerio, nunca más volverá a haber un Bárcenas con la contabilidad de ningún partido, y nunca más volverá a haber un Correa o un Bigotes organizando actos, y nunca más volverá a haber un Villarejo investigando y haciendo cosas raras, fomentando policías patrióticas y haciendo de todo. Así que esa es la autoexigencia con la ejemplaridad del ejercicio institucional que no debemos perder como estrella del norte, como ruta, como brújula en momentos tan, pues yo diría, intensos de la conversación pública sobre la política nacional como los que estamos viviendo hoy, ¿no? Mariola. Sí, a mí me parece muy interesante la autoexigencia en el análisis porque hasta donde yo sé no hay... En el Partido Socialista no se han machacado ordenadores, Aldama no es el tesorero del Partido Socialista y no entiendo la comparación de los Bárcenas y de los Bigotes porque... Si te quieres te la explico otra vez. Bueno, déjame solo que introduzca... Te has explicado perfectamente. Déjame solo un momento que introduzco en esto que está diciendo ahora, que me recordaba Campos, que Bárcenas sí aportó pruebas, aportó 5 carpetas y sí había unos documentos de Bárcenas que desconocimos todos y que habían sido verificados por la policía y por la Guardia Civil. Perdona, Mariola, que te he interrumpido. Sí, que decía eso, que no entiendo la comparación en relación con un caso donde las pruebas eran evidentes y en otro caso donde hasta ahora, con los datos que tenemos, con la información de la que disponemos, las pruebas están directamente implicando a el señor Ábalos y el señor Koldo. Sobre Ábalos, el Partido Socialista tomó unas decisiones en términos de responsabilidad política hace ya tiempo. De hecho, pertenece al grupo mixto. Es muy interesante que se pueda pedir quizá la entrega del acta del señor Ábalos porque efectivamente él tiene ya una serie de problemas judiciales y no sé qué pinta en un Parlamento, más allá de la protección como aforado, que lo entiendo en la dimensión personal, pero no lo entiendo en la dimensión política. Y sí que, desde luego, obviamente lo he comentado ya en mi primera intervención y vuelvo a decirlo, creo que el presidente del Gobierno y el Partido Socialista no pueden tomarse a broma esta metralla mediática que embarra toda la conversación y que desde luego hace difícil distinguir la ejemplaridad de unos y la ejemplaridad de otros. Y esto sí que me parece serio. Planteaba antes Joan Subirats y yo lo decía también en las claves, ¿no? Creo que estamos asistiendo a un deterioro en términos de confianza de la sociedad en la política y creo que ese es el bien jurídico a proteger, la confianza. A ver si ahora acierto mejor, Mariola. A ver si soy capaz de explicarme desde la óptica de un militante del partido, que tú no eres y yo sí. Y desde esa óptica, los casos Gürtel, Policía Patriótica, este caso de los hidrocarburos por el cual Aldama estaba preso hasta ayer por la tarde, es evidente que no tienen absolutamente nada que ver. Y he empezado diciendo que Aldama no es el contable de ningún partido, es uno de esos personajes presos por cuestiones de corrupción, igual que otros personajes también presos por otros casos de corrupción. Yo digo que desde la autoexigencia
que debemos imponernos quienes pensamos y creemos en el factor ejemplaridad del ejercicio representativo y de lo que le exigimos a los personajes que rodean los poderes legislativos y ejecutivos, mi nivel de exigencia es otro. Que la justicia vaya hasta el final con Aldama. Hasta el final. No comparo casos, porque no hay potencial de comparación ninguno. Comparo personajes. Y este es un personaje que está preso por una trama de corrupción. Igual que lo estuvo, pues Correa, el Bigotes, Bárcenas y muchos otros personajes de tramas pasadas. Con momentos procesales distintos, claro. Este no ha aportado ninguna prueba, es evidente. Y otros sí las hicieron, sí las pusieron delante de un juez. Vamos a ver cuál es el desarrollo. Lo que digo y lo que decía antes es que el nivel de autoexigencia debe ser mayor. En el análisis que hacemos de las tramas de corrupción que van pasando por delante de nuestros ojos y en el volumen de autoexigencia que nos hacemos con el ejercicio representativo y de ejemplaridad del ejercicio representativo que le pedimos a la política nacional. Y me parece que eso se entiende muy bien. Desde la óptica de quien tiene un carnet de un partido, te garantizo que se entiende perfectamente bien. Y no prejuzgo nada. He dicho presunción de inocencia de todos los que están imputados, y que la justicia vaya hasta el final. Joan. Lo que pasa es que sí que deberíamos, sobre todo para intentar evitar que al final, lo que decía Mariola, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con ella, que es el bien jurídico a proteger, decía ella, que es ese nivel de confianza en que el sistema democrático es capaz, digamos, de superar este tipo de situaciones y de ir más allá. Y la democracia, que siempre ha estado en crisis, porque la democracia nació al mismo momento que nacieron sus enemigos, y siempre es un sistema que está en crisis permanente, y su capacidad es precisamente la de superar esas crisis a través de los mecanismos que tiene instalados. Lo que deberíamos es discriminar, por decirlo así, situaciones, porque si no lo que estamos haciendo es contribuir a la sensación de descrédito general. Entonces, la comparación que ha hecho Edu entre la situación que afectaba al PP y la situación actual tiene el único punto, digamos, débil de este argumento, sería que en un caso tenemos ya hechos probados, como tenemos probado hace muy poco, el Tribunal Supremo dijo que estaba probado que se había arreglado la sede de Génova con dinero negro, es decir, que hay una serie de elementos ya constatados, y en este caso estamos hablando de lo que se decía antes de metralla mediática o de gran ventilador, ¿no? Yo creo que ese es el punto en el que ayer, por ejemplo, el presidente de gobierno, que tuvo la oportunidad de afrontar el tema desde el minuto cero, incorporó una frase que me pareció interesante, que dijo: el gobierno actual, ¿no? La palabra actual. Sí, dijo actual. Sí. No tiene ninguna posibilidad de tener una mácula de culpa en este tema. Pero se refería al gobierno actual. Es decir, de alguna manera estaba reconociendo que en el caso de Ábalos algo pasó, ¿no? Y esto sí que parece que tenemos, digamos, hay agua en la piscina, que se decía antes, ¿no? Y yo estoy de acuerdo también con Mariola, que encuentro que como ejercicio democrático la presencia de Ábalos en el hemiciclo no es precisamente lo más conveniente. Dejadme que vaya a publicidad. A la vuelta iremos con algo de Valencia, y también nos queda todavía, porque es verdad que Alberto Núñez Feijóo apela a los socios de investidura de Pedro Sánchez para que le apoyen en una moción de censura, pero ayer se vio claro que los socios de investidura, no sin muchos problemas, apoyan de momento al presidente del gobierno porque consiguió sacar adelante la reforma fiscal. Una pausa y vamos con todo ello. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Joan Subirats, Mariola Urrea y Eduardo Madina. Vamos con dos cosas que nos quedan todavía pendientes. Hablábamos y nos contaba David Junquera la estrategia del PP con Teresa Rivera. Yo decía, ha soltado el hueso. Es verdad que no lo ha soltado del todo, porque también ahora piden que se vaya de comisaria de la Comisión Europea, porque Aldama también le cita. Idafe Martín, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hemos estado hablando mucho estos últimos días de Teresa Rivera. Contigo estuve hablando el viernes pasado. Tú me contaste que esta pseudocrisis con el nombramiento de Teresa Rivera para la Comisión Europea debería servir para sacar lecciones para los medios españoles. ¿Qué tipo de lecciones? Hay una lección muy clara. Creo que por primera vez los corresponsales se han enfadado con la información de Madrid. Es una cosa que siempre se habló entre nosotros, pero que no se hacía en público, y por primera vez en Twitter más de uno se ha quejado, no solo yo. Desde Bruselas hay una información que se hace trabajando todo el año, día a día, buscando fuentes. No solo PP y PSOE, eso es imposible trabajar así en Bruselas. Necesita la CDU alemana, los socialistas franceses, el partido de Meloni, el gabinete de la comisaria X, el gabinete de von der Leyen,
necesitas muchas fuentes para entender. Esto es muy complejo. No es un gobierno y una oposición. En la comisión hay gobierno y oposición. Están los socialistas españoles. Va a estar un tipo de Meloni. No es tan fácil como el PSOE dice, el PP dice y yo salgo. No es así. Aquí se hace un trabajo de hormiguita que cuesta mucho, que se tarda años en aprender a hacer y que es muy valioso. En España, un señor... Juan Fernández Miranda, Mariano Alonso en ABC, Carlos Segovia en El Mundo, escriben unos disparates que leemos nosotros aquí por la mañana y ponemos una cara de, pero por Dios. Y en muchos medios se pasa por encima de su corresponsal. El de Bruselas hace una información correcta, aseada, limpita, llena de fuentes valiosas. Y en Madrid se escribe yo creo que porque me lo contaron en Génova o me lo contaron en Ferraz. Y porque entiendo que se traslada la manera de actuar de aquí en España. Sí, básicamente. Claro. Yo imagino que es simplemente eso. Y esto no funciona así. No hay oposición y gobierno y vamos al Congreso. No es tan sencillo. En todas las instituciones hay oposición y gobierno juntos. Von der Leyen no tiene un equipo de su partido y la oposición fuera. La oposición está en su gobierno. Está todo mezclado. Esos equilibrios de poder, si no se entienden, luego se escribe lo que se escribe, claro. ¿Hubo riesgo real, y esto lo hablábamos un poco también la semana pasada, ¿hubo riesgo real de que cayera Rivera? Nunca, en ningún momento. Nunca. Es otra película. Es ruido, se entiende. Aquí se entiende de dónde viene el ruido. No es la primera vez que un partido de algún país hace ruido con su comisario. Pasó con Eslovenia la última vez, ha pasado con los franceses, con la liberal francesa hubo que cambiarla. Ha pasado a veces, pero es simplemente ruido porque el Partido Popular Español tiene 22 eurodiputados de 188. Y se acabó. De 188 en su grupo, en total son 720. Y encima en Madrid está en la oposición, que le da todavía menos influencia. Nadie quería hacer caer esta comisión. Si haces caer a Rivera, los socialistas se cargan a von der Leyen. Nadie quería hacer caer eso. Hay 14 comisarios del Partido Popular Europeo. ¿Por qué el Partido Popular Europeo va a querer cargarse eso por cargarse una socialista española? No entraba en ningún cálculo eso, era simplemente ruido. Y eso lo fuimos contando todos los corresponsales, todos los días. Es ruido, esto sale, y en Madrid se decía, va a caer Rivera, va a caer Rivera. Al final es joder el trabajo, perdón por la palabra, pero joder el trabajo. Pero es la manera gráfica de explicarlo. Y una última cosa, Idafe, sí tendría que dimitir Rivera si es imputada. No, tampoco. Tampoco es otra. Esa es la nueva tontería de Madrid. Igual, mira, te pongo el ejemplo. En la evaluación de Rivera, en el documento final de evaluación, el Partido Popular Europeo y Patriotas, donde está Vox, dejan en su opinión escrita, que es un documento escrito, que ellos creen que si es imputada tiene que dimitir. Pero ellos la aprueban. Al aprobarla ya está. Igual que los socialistas europeos han escrito en su evaluación de Fito, el de Meloni, que ellos creen que no puede ser vicepresidente de la comisión. Pero Fito va a ser vicepresidente de la comisión. Ellos no tienen poder para impedirlo. Pues igual que el PP y Vox no tienen poder para forzar una división de Rivera. Rivera tiene un sistema de protección incluso superior al aforamiento español. Los comisarios están totalmente blindados. Ella, si quiere dimitir, porque ella quiere, si la imputan, dimitirá. Si no quiere, no hay manera de forzarla hasta que termine su mandato. Idafe, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Recordemos que todo esto pasó, el debate en Bruselas pasó y la confirmación de esa vicepresidencia primera para Teresa Rivera en la Comisión Europea pasó mientras ella estaba compareciendo en el Congreso de los Diputados y después en el Senado dando las explicaciones sobre la gestión de la Dana. Ya saben que el Partido Popular la acusa a ella de desaparición, de no haber estado, de no haber transmitido la información necesaria para que la Generalitat pudiera actuar. Cuando Carlos Mazón sigue teniendo ese vacío, ese blanco en toda esa jornada durante esa comida en la que no se sabe qué pasó exactamente porque él nunca ha respondido ni en su comparecencia en las Corts Valencianas ha respondido a ese vacío que hay ya no en su agenda porque sí que supimos que estaba en una comida, pero sí de la actividad que estaba teniendo mientras estaba teniendo esa comida. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día, Ángels. Algunas pistas empezamos a tener de lo que pasó en esa comida y una de las pistas es la versión que finalmente no ella directamente, a través de persona interpuesta pero autorizado por ella, la versión que da la periodista que comió con él, que es Maribel Vilaplana. Lo adelantó El País, lo hemos confirmado nosotros en la SER y es curioso porque hace algo incoherente el relato que está haciendo la Generalitat de ese vacío, de esas horas. Porque Mazón, nos dicen, estaba informado, sí, estaba en una comida, pero él estaba informado todo el rato de todo. Pero
según cuenta la portavoz de la periodista, no parecía que en esa comida le importara demasiado a Mazón lo que le iban comunicando, porque dice que en ningún momento le transmitió sensación de urgencia y que hablaron de otras cosas. Sí, así es. La versión de la también profesora de comunicación y oratoria es que durante ese encuentro, en ese reservado de ese restaurante entre las 3 y las 6 menos cuarto de la tarde, Mazón habló varias veces por teléfono con otras personas que ella no identificó. Tampoco lo ha hecho hasta ahora el presidente. Ella sostiene que se enteró de la magnitud de la catástrofe tras salir del restaurante y que en ningún momento el presidente le mostró preocupación. ¿De qué hablaron? Pues, según el relato, hablaron de Apunt. Ella rechazó la oferta de dirigir el ente público. También hablaron de su trabajo como responsable de comunicación en el Levante, de su empresa organizadora de eventos. Hablaron de estrategia de comunicación, de oratoria. De hecho, ella llegó a sacar el ordenador para aconsejarle cómo comunicar. El presidente estuvo días sin revelar con quién comió ese 29 de octubre. Vilaplana dice que fue ella quien le pidió que no dijera nada. Lo que sí se dice desde la Generalitat es que él estuvo en contacto casi permanente, que estuvo hablando con los alcaldes de la zona afectada. Vosotros, Julián, en Radio Valencia habéis hecho el ejercicio de llamar a unos 20 alcaldes de toda esa zona afectada. Por más que lo hemos intentado, la Generalitat, y el otro día en la comparecencia de la portavoz se le preguntó y se le repreguntó, la Generalitat no explica a qué alcaldes llamó Mazón, solo sabemos que llamó al alcalde de Cullera, y cuando vosotros habéis preguntado a todos esos alcaldes, a esa veintena de alcaldes, casi todos dicen no. A mí no me llamó. De 20, 15 han dicho que no hablaron con Mazón. Sí, recordemos que el gobierno valenciano viene asegurando que ese día el presidente habló con alcaldes y alcaldesas para demostrar, para probar que en ningún momento Mazón estuvo incomunicado, pero ante la imposibilidad, como dices, de que nos expliquen con quién habló, hemos tenido que llamar a los primeros ediles de los municipios más castigados por Rodana. Entre los y las populares que no hablaron con el presidente ese día están el de Sot de Xera, Alchemesí, Carlet, Chiribella, Requena o Chiva. Algunos de ellos sí que dicen que hablaron con la vicepresidenta Susana Camarero, con la responsable de emergencias, la cesada ya Salomé Pradas. Otros alcaldes del PP consultados por la SER dicen que no recuerdan si hablaron o no hablaron con el presidente. Solo la alcaldesa de Torrent ha dicho que sí, pero no ha querido dar detalles sobre el contenido ni la hora de esa conversación. Pero es que hay más. Los alcaldes y alcaldesas socialistas de Sedaví, Ribarroja, Picaña, Paiporta, Aldaya, Manises, Quart de Poblet, Alaquàs o Catarroja tampoco hablaron con Mazón. Así que, de la veintena de alcaldes y alcaldesas consultados por la cadena SER, solo una alcaldesa afirma con seguridad que sí habló con Mazón sobre la Dana. 15 dicen que no lo hicieron y el resto no se acuerdan. Hemos tenido que hacer, o habéis tenido que hacer este ejercicio, recordemos, porque esta es una pregunta que se ha formulado insistentemente a la Generalitat. Por favor, díganos con qué alcaldes habló el presidente de la Generalitat. Siempre ponen de ejemplo el de Cullera, que él mismo salió a decir, sí, es verdad, yo hablé con él, pero a mí no me preguntó, me dijo que había salido yo en la conversación y que me saludaba prácticamente. Bueno, pues como no hay esa información por parte de la Generalitat Valenciana, Radio Valencia ha tenido que hacer el trabajo, su trabajo, el de llamar a todos los alcaldes de la zona afectada para saber exactamente con qué alcaldes había hablado. Julián, gracias. Un saludo. Y una última cosa, porque les decía y escuchábamos antes a Feijóo pedir la colaboración de los socios de investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante una moción de censura, y se dio la paradoja que mientras Feijóo estaba pidiendo ese apoyo, esos socios de investidura estaban apoyando a Pedro Sánchez en la aprobación de la reforma fiscal. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque al final lo consiguió el gobierno, consiguió sacar adelante la reforma fiscal porque le quedaba, y ayer decíamos que era el único escollo que tenía, que era convencer a Podemos. Bueno, les convenció, les promete abrir una comisión para crear un impuesto permanente a las energéticas más adelante, y así salva esos puntos de vista contradictorios que había en la negociación, salva la oposición de PNV y Junts. Sí, y esa comisión tendrá que trabajar para darle forma a este impuesto energético hasta el 31 de diciembre. Si llegada a esa fecha no hay acuerdo para este impuesto, se extenderá vía decreto, pero eso tendrá que contar con el visto bueno de los socios. No será fácil, y por eso ayer, cuando el Congreso convalidaba este primer paquete fiscal, desde el Gobierno daban cariño a los socios, tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero. Desde ese punto de vista, el Gobierno de Coalición Progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal. Quiero felicitar a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo, de acuerdo, de negociación. Han sido muchas horas de trabajo, pero muchas horas que finalmente tienen su fruto.
Desde el gobierno están convencidos de que una vez superado este primer paquete fiscal, lo más fácil ya está hecho y ahora hay que ponerse en manos presupuestarias. Pero antes, Ángels, había que aprobar este impuesto energético y, como te digo, hay que conciliar muchas sensibilidades diferentes. Por un lado, Esquerra, Bildu o Podemos, por otro, Junts y PNV, socios que sí que tienen una idea en común de lo que ha sido todo esto. Critican la negociación del Ejecutivo y ponen el foco en una figura, la titular y vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Ángels. Coello, gracias. A vosotros. Hasta luego. Sé que tú me quieres, pero no tanto como tú lo hiciste hace rato. Sé que tú me quieres, pero no tanto como tú lo hiciste hace rato. Sé que tú me quieres, pero no tanto como tú lo hiciste hace rato. Vamos a ir terminando ya el abierto y lo vamos a hacer como siempre, explicando a los oyentes qué tienen que hacer, porque tendrán que llamar. Hoy necesitamos su colaboración y explicarles también lo que vamos a hacer después del boletín de las 10. Pepe Rubio, Pascual Donate, buenos días. Buenos días. Buenas. Venga, vamos a por el Pues viernes. vamos a empezar al revés, vamos a empezar Pascual Donate. Sí, con sí, lo que sí. viene Vale, más venga. tarde. Porque suena de fondo Santa Marta, grupo granaíno que esta Sí. mañana nos presentará Fernando Neira. Un Neira, por cierto, bastante mosqueado con Pepe y conmigo porque el lunes nos metimos con... Bueno, vosotros y medio país. Claro, pero es que no podemos aguantar con esa canción, no porque la canción sea mala, sino por la sobreexplotación. Bueno, el caso es que Neira, que tiene la piel muy fina, se ha sentido atacado en lo más profundo de su ser y viene dispuesto a desmontar nuestro argumento contando también la curiosa historia de la canción. ¿De cuál canción? Que no sé si les va La a decir. de Killing Me Softly. Vale, que era una de las canciones que en el mito del lunes dijimos que es muy buena, pero que a mucha gente le aburre por las veces que la hemos escuchado. Y a Neira no le aburre, entiendo, claro. No, Neira Vale. está encantadísimo, vamos. Se ve que no, que le encanta que la sigamos poniendo. Bueno, libros, Biblioteca de Antonio Martínez Asensio. En pocos minutos nos visita Juan Gabriel Vázquez y vamos a hacer uno. ¿Y por qué nos visita? Porque él es el traductor y el prologuista del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, que la acaba de editar de nuevo Alfaguara, una edición preciosa, por cierto. Sí. Y vamos a hablar de esta mítica novela del escritor británico en el año que celebramos su centenario, el centenario de su muerte. Eso por un lado. Después está lo más importante, que es que los oyentes de este programa pueden donar libro a nuestra biblioteca llamando desde este preciso momento al 900-100-800 para donarnos ese libro, esa obra, ese poemario que les marcó en su vida y que quieren o que creen que deben estar en las estanterías de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio en Hoy por Hoy. 900-100-800. Ya pueden llamar 900-100-800 para donarnos el libro que ustedes quieran. Y hay auditoría también, de eso no nos libramos, ¿no? De la auditoría no, eso es, claro, esa es nuestra espada de Damocles. Vale, y que creo que Pascual va a entrar en la auditoría, Sí, porque me dicen que no son granaínos, Santa Marta. Ah, ¿cómo que no? Pues uno de ellos. Bueno, uno de ellos no. No, uno de ellos sí. Sí. Has liado una Bueno, Pascu. ya me estoy liando yo, Has al final me voy a llevar palos, ¿sabes? Vas a De la Neira, de Aitor, en fin. Vas a la auditoría. No me libro. Si no tenía material, vas a la auditoría. Bueno, y la canción que ha dicho que iba a defender Neira, que no ha dicho el título tampoco, que la ha gozado de Claro, que lo he tenido que decir que yo. no me habéis No. escuchado, que no me habéis escuchado. Por favor, qué viernes. Lo has dicho susurrando. Pues todo esto a partir de las 10 de la mañana. Joan Subirats, María Lorrea, Eduardo Madina. Hasta la semana Gracias, que viene. Ángels. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.